Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos de nuevo para la gloria de Dios. El Señor me ha dado una palabra y me pidió pues que la transmitiera al pueblo, que le hablara al pueblo la palabra que Dios me ha dado, y es vital para nosotros los que estamos esperando la venida del Señor. Cristo está a la puerta y por eso es necesario que atendamos todo lo que Dios nos ha revelado para que no nos deslicemos. Dios te bendiga, Roosevelt, en Argentina. Todos los que están conectados y se van a conectar. Quiero leer Mateo 24, versículo 4. Tenía tiempo que no me conectaba porque no he tenido tiempo. Estoy en una actividad que Dios me pidió. Estamos trabajando duro en eso. Vamos a leer Mateo 24, 4, que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En estas palabras que el Señor da al pueblo, resalta una urgencia. Se nota la urgencia en la palabra del Señor. Por eso en esta hora yo quiero intitular el tema de hoy: el engaño, una señal de los últimos tiempos. Este mensaje, este versículo que acabamos de leer, allí el Señor resalta para nosotros los cristianos una gran advertencia, y está en: no os engañe nadie. Y esto quiere decir que el espíritu de engaño evidentemente sería una amenaza real para los cristianos de los últimos días. Por eso la Biblia nos aconseja, nos insta a que nosotros debemos probar los espíritus, si son de Dios o no. Primera de Juan 4:1 dice: Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos engañadores, amados hermanos, tendrán una unción satánica, una unción, un poder de convencimiento satánico para engañar, incluso si fuera posible, a los mismos escogidos. Eso lo dice la Biblia. Las enseñanzas no provienen de la persona que la está dando. La persona solamente es un vaso, es un instrumento. Toda enseñanza, sea correcta o incorrecta, provienen de un espíritu. Así como hay diferentes enseñanzas, también hay diferentes espíritus. Y entonces tenemos que atender muy bien lo que el Espíritu de Dios nos dice en esta hora. Dios me habló, me dijo que me parara aquí a dar este mensaje urgente a la iglesia del Señor. Por eso es que debemos probar los espíritus, hermano, para saber si su fuente es Dios, o es el espíritu humano, o es un espíritu de error, un espíritu satánico, un demonio especializado en el engaño. Entonces la manera de que podemos detectar la mentira es a través de la palabra de Dios y estando en plena comunión con el Espíritu Santo de Dios. Satanás sabe que con las arenas de Roma, que con la Inquisición, que con las decapitaciones, las persecuciones, hasta la sangre, no le dieron resultado, porque las arenas de Roma fueron empapadas de la sangre de los mártires, pero esa sangre hacía germinar creyentes aún de las gradas romanas. El mismo
emperador de Roma, el César, cuando veía a los cristianos morir de rodillas sin negar a su Señor, con los gladiadores traspasándolos con su espada, los leones, los animales voraces comiéndoselo, devorándolo, y ellos morían adorando a Jesús, eso lo enfadó más, porque él en sus ejércitos, por valiente que fueran, no encontraría una gota de la valentía de la entrega de estos creyentes del Señor. Y es que el creyente en Cristo está convencido de que estamos de paso y que si tenemos que regar la semilla del Evangelio con nuestra propia sangre, lo haremos. Porque para nosotros el morir es ganancia, siempre que el vivir sea Cristo. Entonces, como él sabe que mientras más mataban cristianos, más se reproducían, entonces él cambió de táctica, él cambió de estrategia. Y entonces promovió, insufló un movimiento de falsos profetas, de falsas enseñanzas, de falsa doctrina. Y estas le han resultado, le han dado un gran resultado a Satanás. Porque esto sí detiene a la iglesia. Esto sí condena a la iglesia a la perdición eterna. Porque el que le quita o le añada a la palabra o tuerza la verdad está condenado para siempre. Gloria al Señor. Entonces, Él ha hecho esto. Ha comandado legiones de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, para que con sus heréticas enseñanzas desvían a la iglesia del propósito original y las condena a las pailas del infierno. Yo quiero que usted atienda. No debemos pensar que las enseñanzas proceden simplemente de la mente o de la boca. El espíritu del que habla o del que enseña es movido por el Espíritu de Dios o es activado por un espíritu de engaño. Dios o Satanás, alguno de los dos está inspirando el mensaje, inspirando la palabra. La Biblia habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos cristos. Los verdaderos profetas siempre hablan y van a hablar inspirados por el Espíritu Santo y nunca van a contradecir la palabra escrita de Dios. En cambio, los profetas falsos están bajo un mover de un demonio especializado en el error. Satanás es el padre de mentira. Y toda enseñanza y doctrina que va en contra del diseño original de Dios, entonces eso proviene del infierno. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga bien, las Escrituras señalan que los tiempos del fin estarían marcados, estarían señalados por acontecimientos dramáticos que iban a arropar toda la tierra, el mundo entero. Dios diseñó su plan divinamente, perfecto, para que los que le sirven conforme a las Escrituras puedan conocer los eventos que están reservados para el futuro. Las personas esperan hasta el día siguiente para saber los sucesos que ocurrieron. Dios nos dejó la Biblia para que nosotros conozcamos lo que aún no ha sucedido.
Por eso es que Pablo decía, vosotros no estáis en ignorancia para que seáis engañados. Isaías 42, versículo 9, el profeta dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Tenemos la certeza de que la Biblia dice la verdad. Esa verdad. Hermano, continuamos aquí, tuve una situación allí, pero seguimos en el nombre del Señor. Hermano, siempre que hay un mensaje, siempre que hay una palabra de Dios, siempre el enemigo va a buscar la manera de quebrar, de destruir o de obstaculizar, de ser tropiezo. Pasó algo allí, pero aquí estamos, hermano, seguimos en el nombre del Señor. Quiero que oigas. Oiga, porque yo salí solamente para hacer esto. Y ya me vuelvo hasta la próxima vez que Dios me permita. Dice, Isaías 42, 9. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Eso dice la Biblia. Nosotros tenemos la plena certidumbre de que la palabra de Dios, que la Biblia contiene la verdad absoluta, eterna del Señor. Es más, la Biblia es la profecía más segura. El que se mueve conforme a la palabra nunca yerra. ¿Por qué? Porque es la palabra infalible del Dios verdadero, el Dios de quien dice Pablo en Hebreos 6, 18, que es imposible que mienta. Es imposible que mienta. Dios no puede mentir. Dios es veraz. Ahora, los creyentes de Jesucristo, nosotros sabemos esa expresión, lo que significa la expresión, los tiempos del fin, los últimos días. Y sabemos que son tiempos que tendrán un fiel cumplimiento, porque Jesús, que fue quien dijo, yo soy la verdad, fue el que los confirmó antes de ser crucificado, y esto fue la confirmación del mensaje dado por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús confirmó que los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento eran verdaderos. Entonces también Jesús anunció que con su segunda venida a la tierra, su manifestación visible, le va a poner fin a esos días terribles que vendrán y va a establecer su reino milenial de paz y de justicia verdadera. Entonces, antes de que el anticristo se manifieste, antes del rapto de la iglesia, antes que venga la gran tribulación, está profetizado que se levantarán falsos profetas, que incluso harán señales que engañarían, si fuere posible, a los mismos escogidos, a los mismos siervos del Señor, y los llevarían a apostatar de la fe y a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo también nos advirtió en 1 de Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que bendiga al pastor Carlos Vinier. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te cuide. Gusto saber de ti. Los predicadores, amados, tenemos la responsabilidad de predicar, valga la redundancia, la verdad, para apartar a muchos de la mentira satánica. Mientras el mundo sigue sus tradiciones, nosotros tenemos que seguir diciendo la verdad. El mundo cambia, es fluctuante, se mueve de acuerdo a situaciones fortuitas. Nosotros nos movemos en la palabra firme de Dios. Mientras mentiras que están rodando, que están caminando con piernas largas por el mundo, mentiras sutiles muchas veces y hasta aparentemente nobles e inocentes, como por ejemplo, una vez tú eres salvo, siempre salvo. Como la salvación no se pierde.
o que Dios es tan bueno que no puede mandar a nadie al infierno. O el que persevere. No sabe que la gente dice. Ahora también están enseñando que mientras más siembran, más diezman, van a estar más cerca de Dios. Mentiras como esa. Lo que te acerca a Dios no es tu dinero, no es tu chequera. Lo que te acerca a Dios es tu sinceridad. Confesar tu pecado y apartarte y disponerte a vivir para el Señor todos los días de tu vida hasta que Él venga. Mucha gente dice en eso, qué error, que Dios es demasiado bueno, que puede tolerar todo. Estos mentirosos le van a dar cuenta a Dios, porque ellos le esconden la palabra de Dios que les dice que no es salvo y siempre es salvo. Dice que el que persevere fiel hasta el fin, ese será salvo. Que no es haciendo obras, porque la Biblia dice que no es por obra, para que ninguno se gloríe. Que sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Así es. Que Dios no manda a nadie al infierno. Que la gente se va al infierno por sus propias decisiones, por rechazar el mensaje de Jesucristo, por no vivir para Él y por no apartarse del pecado y del mundo y de las cosas que desagradan a Dios. Dios nos dejó la Biblia como el único medio para detectar la verdad y la mentira. Pero para eso es necesario que los creyentes conozcan la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Cómo alguien puede saber si algo es verdadero o falso si no tiene conocimiento de lo que está escrutando? Tenemos que entender que toda la enseñanza de la Biblia tiene que estar sometida a la sana doctrina de Jesucristo. Y cuando hablo de sana doctrina, no me estoy refiriendo al legalismo, ni al ritualismo, ni a religiosidad. La apostasía hoy ha crecido y sigue creciendo y se ha esparcido por el mundo entero. La apostasía es negar los fundamentos santos y sanos de la palabra de Dios. Apostasía es la caída de la fe. La apostasía es negar los fundamentos. Apostasía es predicar lo que va en contra de la palabra de Dios. Apostatar de la fe es predicar ahora y enseñar lo que antes reprendían y condenaban como pecado. He visto a muchos ministros que hoy predican, enseñan y promueven lo que antes reprendían, lo que antes rechazaban y denunciaban como pecado. Las redes sociales, la internet, el YouTube está invadido de estos falsos profetas, de esos falsos maestros que abrieron un canal para enseñar su basura doctrinal. De esto Pablo también nos advirtió al advertirle a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mensaje siempre ha sido el mensaje central, vertebral del Evangelio, siempre ha sido el arrepentimiento y vivir una vida sana, vivir la sana doctrina, teniendo a Jesucristo como el centro de su mensaje, el centro de su vida, el centro de la iglesia. Él es el principal personaje, Él es la piedra angular de la iglesia. No es el ministro, no es la organización, no es el concilio, es Cristo. Cristo es la piedra, Él es la cabeza de la iglesia. Y si el mensaje no gira alrededor de Jesús, es un falso mensaje. Y si el mensaje que se da no lleva al arrepentimiento, no exhorta al pecado, no anuncia la venida de Cristo, es un mensaje falso. Falso, falso. Gloria al Señor. La iglesia tiene que volverse a Dios. La iglesia
tiene que despertar, tiene que sacudirse del polvo de esos mentirosos que generalmente lo que quieren es el dinero del pueblo. Dios, bendito sea el Señor. Yo siento su presencia. Yo siento la presencia del Señor. Dios tiene que despertar la iglesia. Dios está trabajando, su Espíritu Santo está moviendo su gloria para despertar a los hombres y las mujeres y hacer volver a aquellos que se alejaron, aquellos que se fueron apagando, que se fueron descuidando. Tenemos que volvernos, amados, a defender la sana doctrina en estos tiempos de error. Tenemos que tomar las armaduras del Señor. Tenemos que vestirnos de Cristo, las armas de la luz, tenemos que empuñarlas. Es Cristo. Es Cristo la esencia del Evangelio. Él es la vida. Sin Cristo no hay mensaje. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay cielo. No es el predicador, no es el pastor, no es el profeta, no es el telepredicador, no es el teleevangelista. Es Cristo. Es Cristo. Entonces tenemos que volvernos al Señor. Pablo escribió en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Óigame, ¿de qué cuerpo habla Pablo? El cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Pablo acá cuando habla de perro no se está refiriendo a los caninos, a los perritos, a los animales. Se está refiriendo a los falsos profetas, los que desvían al pueblo de Dios al error y que los encaminan a la perdición eterna. ¿Quiere que le pruebe esto por la palabra de Dios? Lo que yo le estoy hablando. Vamos a leer Isaías 56:10, que dice: sus guardianes son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, perezosos, aman el dormir. Eso está hablando de los profetas negligentes, de la gente que Dios les trepó al muro como atalaya y se descuidaron. Otros vendieron el mensaje, otros vendieron la palabra profética, la cambiaron, la granjearon, así como Balaán, por recibir beneficio del hombre o del mundo. Acá los guardianes son los profetas, los que están espiritualmente capacitados por el Espíritu Santo para discernir los espíritus, para discernir, para mirar en el mundo espiritual y poder descubrirle los movimientos satánicos, los movimientos de los demonios y alertar a la iglesia del peligro. Estos son los atalayas de Dios en el mundo. Por eso nosotros debemos alertar a la iglesia y debemos dar enseñanza, y los predicadores que están caminando por el mundo a través de las redes sociales, a través de todos esos medios tecnológicos y incluso en las mismas congregaciones, tenemos que alertar al pueblo acerca de esto. Los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de Dios enseñan bajo la dirección, la unción y la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará y se va a manifestar para que Cristo sea honrado, para que sea glorificado. El Espíritu Santo no se mueve para honrar a un hombre, para honrar una iglesia, un movimiento, ni un concilio. El Espíritu Santo fue enviado para hablar de Cristo, para honrar a Cristo. Ni siquiera hablará de sí mismo. Mire lo que dice en Juan 16:13. Jesús habló del Espíritu Santo. Dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Es el Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, que esté bajo la guianza del Espíritu Santo, no le engaña el diablo. Sabe aún por la revelación las cosas que van a suceder. Como pasó con Ahías, el profeta. Dice que la mujer de Jeroboam, que estaban en pecado porque Jeroboam hizo 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Peniel, y por eso su hijo se enfermó de muerte y mandó a su esposa y le dijo: disfrázate y ve al profeta ahí y dile qué pasará con el niño, si muere o si vive. Pero una noche antes el Espíritu de Dios le habló al profeta, que estaba ciego, era un viejo, estaba ciego. Pero la gente puede perder la vista física, pueden usar hasta gafas, pueden usar hasta lentes para leer, pueden tener enfermedades en la vista, glaucoma, qué sé yo, miopía, antimatismo, hipermetropía, no sé, lo que sea, pero nunca perderán la visión de Dios. Una noche antes el Espíritu de Dios le dice: oye, hijo, mañana va a venir la mujer de Jeroboam, va a consultarte por el niño y de paso va a venir disfrazada. Dile que su hijo muere. Y cuando llegó la mujer, dijo: mujer de Jeroboam, ¿qué haces allá afuera? Ya te vi. Y era un ciego, pero no estaba viendo con los ojos físicos, ya no los tenía. Ahora veía por el Espíritu qué es lo que está pasando, por qué se nos están colando la gente como la mujer de Jeroboam, disfrazado porque falta visión, porque hay mucha carnalidad, mucha flojera, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay intercesión, no hay guerra espiritual, no hay un despertar al Espíritu. Ese es el problema. El problema no es Dios. Dios nos equipó para que nadie nos derrotara, para que viviéramos en victoria. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios se mueve para honrar a Cristo. Es un mensaje donde Jesucristo no sea honrado, no agrada a Dios, no viene de parte de Dios. Dios aborrece, escúcheme, a los falsos profetas, a los que desvían el corazón de muchos al error. Por eso Pedro, el apóstol, sabiendo el peligro que el engaño representaría para la iglesia de todos los tiempos, denuncia a los falsos profetas enérgicamente, frontalmente, y los expone como falsos, que harán que el nombre del Señor sea blasfemado en el mundo y que muchos no crean en el Señor, no crean en el Evangelio por causa de los malos testimonios. Pero la Biblia tiene para ellos una sentencia. El Señor les tiene una sentencia. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín mató a su hermano. Hay gente asesina matando a su hermano cuando no le enseñamos la palabra. Estamos colaborando con el diablo para matar un alma. Y se lanzaron por lucro. Lucro es ganancia económica. En el error de Balaam. Gente vendiendo el mensaje, haciendo negocio con el ministerio. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué fue lo que le pasó a Coré? Se levantó contra Moisés y la tierra se abrió y se lo tragó la tierra y descendió vivo con su familia a las pailas del infierno. Estos endemoniados, ellos saben que están en un error, ellos saben que predican mentiras, ellos lo saben, pero tienen cauterizada la conciencia, aman más el dinero, las comodidades y los lujos que pueden producirle esas ganancias. Aman eso más que sus propias vidas, más que sus propias almas. Salmo 52, versículo 3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Eso es lo que está pasando. Por eso el Espíritu Santo nos llama hoy mismo, a apartarnos de toda clase de mentira. Toda mentira es pecado, en el grado que sea, del color que sea, y nos asocia con Satanás, porque él es el padre de mentira. Efesios 4:25, Pablo dice ahí: por lo cual, desechando la mentira, desechar es algo que no sirve, basura. Hablad verdad
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto tiene que acabarse. El engaño. El esposo engañando a la esposa. La esposa engañando al esposo. El hijo engañando a los padres engañando a los hijos. El médico engaña al enfermo. El ministro engaña a su congregación. El gobernante, el presidente, el alcalde, el gobernador engaña al pueblo. Desvía los recursos. Eso es lo que está sucediendo. La mentira se ha institucionalizado en el mundo entero, porque el mundo está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Dice que el mundo entero está bajo el poder del diablo. Me refiero al mundo, el sistema está movido por Satanás. Por eso usted ve que están promoviendo las drogas, que se legalicen, el aborto. Están promoviendo que se case hombre con hombre, mujeres con mujeres. Tanta depravación. Leyes, están aprobando leyes que prohíban predicar la palabra. Que predicar el mensaje es un delito y puedes ir a la cárcel. Pues tendrán que hacer una cárcel bien grande, porque estamos personas dispuestos a ir a la cárcel y hasta la muerte por el evangelio. Dios no quiere que sus hijos, que la iglesia, que los creyentes sean engañados por estos falsos de hoy, porque el Señor nos dejó a su Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos dejó los dones del Espíritu, pero por negligencia. Por esa negligencia en buscar de Dios de mucha gente. Y por la incapacidad debido a la ignorancia de la Escritura. Es que son engañados. Es que son movidos de toda suerte de vientos de doctrina. Y guiados, por supuesto, al error. Y eso los llevará a la flama del infierno. Estos falsos son expertos. Óigame bien, en evangelizar a los creyentes. Donde saben que hay un creyente y sobre todo son nuevos. Por eso tenemos que ocuparnos de los nuevos creyentes. Fundamentarlos en la palabra. Hacer lo que entiendan bien lo que significa ser salvo. Lo que significa el sacrificio inmutable de Jesucristo en la cruz. Es un sacrificio físico, pero de un carácter eterno. No pasará. Su sangre sigue roja, sigue viva, sigue caliente, sigue salvando, sanando, libertando gente. Su espíritu se mueve. Su espíritu todavía está aquí. Ellos van a evangelizar. Van a tratar de sacar a los hombres, las mujeres de Dios, de la verdad y arrastrarlos a la mentira, como hizo Satanás. Con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles que estaban con Dios. Por eso tenemos que agarrarnos del Señor. He visto a lo largo de todos estos años predicando la palabra, más de 30 años en esto, de llevar el mensaje no solamente por mi país, sino por muchas partes del mundo. He visto el ataque de los mitas, de los de la piedra angular de William Soto Santiago, de los anticristos de José Luis de Jesús Miranda, llamado de Jesús, y toda esta gente que han salido a engañar, y he engañado mucha gente. Y ahora lo que más me inquieta, me preocupa, es la judaización de la iglesia del Señor, donde ya todo es en hebreo, todo es un saludo en hebreo, guardando ritos y costumbres que no fueron dadas para la iglesia de Jesucristo. Todas esas cosas terminaron cuando Cristo nació y cuando Cristo resucitó. Pablo lo dijo en Hebreos 7:12, porque todas estas cosas, mira lo que dice, porque cambiado el sacerdocio, porque ahora tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, un sacerdote santo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y en Hechos capítulo 15, yo quiero detenerme un poco en esto,
porque esto ha sido un ataque diabólico a la iglesia. Para empezar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es el idioma de los gentiles. No fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Oiga bien, Hechos capítulo 15, versículos 5 y en adelante, yo se lo voy a ir diciendo. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Versículo 10. Ahora pues, mira cómo dicen los apóstoles, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El único que cumplió la ley se llama Cristo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Cuando Jesús murió y resucitó se acabó eso. Ahora estamos bajo una nueva dispensación. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesucristo. Dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, hablando de los gentiles. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Gentiles son los que no son judíos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Mire lo que escribieron los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído, óigame, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, entristecido con palabras perturbadoras. Vuestras almas han sido perturbadas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Versículo 25 de Hechos capítulo 15 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo. Versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, haced bien haréis. Pasadlo bien. Versículo 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Versículo 31, mire lo que dice. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Eso fue un consuelo, porque esa imposición de unos ritos y de unas costumbres que no tienen que ver con la iglesia del Señor era una carga. Pero cuando le dijeron que al Espíritu Santo le pareció y les decía que no tenían que guardar eso, sino de estas cosas necesarias, hubo un gran consuelo. Los que ministran la ley ministran maldición y muerte. Los falsos maestros van a ir, como les dije, hasta donde se encuentran los creyentes incapaces de discernir la verdad y la mentira, y van a ser engañados. Por eso debemos buscar a Dios de todo corazón, ahora más que nunca. Bendito sea el Señor.
Y lo que le dije, hermano querido, ese movimiento judaizante me preocupa. He hablado y he enviado y he subido mensajes y donde quiera voy predicando esto. Porque yo un día el Señor me habló, yo no recuerdo, yo iba en un avión para otra nación y el Señor me dijo, en el avión me dijo, predica, anuncia, hace años me dijo eso, que están judaizando la iglesia de mi Hijo Jesucristo y la están sindicalizando. Así que mi trabajo es cumplir con Dios. Si alguien se enoja, se molesta, no es mi problema. Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que denunciar a estos falsos y sus doctrinas de error. Hay muchos creyentes que por oír estos mensajes heréticos cayeron en la duda. Hoy están dudando hasta de su salvación. Judas 1, 22 y 23 dice así, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, mire esto, del fuego del infierno, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire usted lo delicado que es Dios con su iglesia, lo celoso que es el Espíritu del Señor. Es un peligro torcer las Escrituras, quitarle o añadirle, porque la palabra es el verbo de Dios. Dios es la palabra. A Él no hay nadie que pueda corregirle nada, ni quitarle ni ponerle. Al traer nosotros a la verdad, fuimos llamados. Al que está en la mentira, traerlo a la verdad por medio de la verdad. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Judas, que nosotros entonces lo estaríamos arrebatando de las llamas del infierno. Y Santiago 5:20 dice, sepa pues que el que haga volver a un pecador del error de su camino, dice que salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Jesús encaró cara a cara, los resistió, los condenó a los religiosos de su tiempo, a los sacerdotes de su tiempo, y le dijo, hijos del diablo. Le dijo ciegos, guías de ciegos, les llamó hipócritas, les llamó sepulcros blanqueados. Y por eso fue aborrecido por esa cúpula religiosa. Y lo odiaron hasta verlo colgado en una cruz. Nos van a aborrecer por causa de la verdad. No es por causa de tu color, no es por causa de tu origen étnico, es por causa de la verdad de Cristo. Porque el mundo nos aborrece porque Jesucristo predicó que el mundo es corrupto, que el mundo es malo, que sus obras son malas. Por eso lo dio el mundo primero a Él que a nosotros. Alabado sea el Señor. Así que considérate privilegiado si te persiguen por la verdad. Si te odian, si te maldicen por decir la verdad. No te preocupes. No te preocupes eso. Preocúpate por caminar en integridad delante del Señor. Preocúpate por eso. Bien dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12. Vayan tomando nota, porque este mensaje me lo dio el Espíritu de Dios esta madrugada. Y lo estoy hablando tal cual me lo inspiró el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted quiere vivir bien? Sea como el mundo. ¿Usted quiere vivir bien? Nada en la apostasía. Aplaude lo malo, condene lo bueno y usted estará bien, pero va a ir al infierno. Pablo sabía a lo que él se exponía
el riesgo que estaba tomando al denunciar a los líderes religiosos de Israel, al denunciar sus engaños. Pero él sabía que para él, el morir era ganancia, el vivir es Cristo. Pero él no cayó la verdad. Esa verdad que recibió en el cielo, donde le fue entregada palabra inefable, que ningún hombre les ha dado a hablar. Él recibió la doctrina en el cielo. Bendito sea el Señor. Y él no se preocupó por ser aceptado por los hombres, por ser aplaudido y recibido por los hombres pecadores que no quieren arrepentirse. Esos hombres de su tiempo, poderosos hombres que movían una nación. Gálatas 1:10, él escribió allí y él dice que si él aún tratara de agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Jesucristo. Todos aquellos que agraden a los hombres, que agraden los gobiernos, que agraden al pastor y no exhortan el pecado. El pastor que agrada al hombre porque es el que da dinero y no exhorta el pecado, que no exhorta a la gente que se trepa en el altar, que se nos están trepando adúlteros, fornicarios, hasta afeminados dentro de la iglesia. Se nos están trepando en el altar y muchos callan porque prefieren tener una melodía que tener al Espíritu de Dios contento, allí honrado en el altar. Pero Dios está barriendo la iglesia. Dios está barriendo la iglesia. Dios está limpiando su... Ya estoy terminando. Yo le pedí, el Señor, yo voy en... Porque tenía meses que no entraba en esto. Pero Dios me habló esta mañana y me dijo, mi siervo, quiero que hables a mi pueblo. Quiero que le hables a la iglesia. Donde quiera que tú estés. Hay gente en otros países, gente oyendo el mensaje. Los falsos profetas siempre van a buscar sacar provecho a sus mentiras. Judas 1:16 dice así: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, óigame bien, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Siempre ellos van a endulzar la imaginación de la gente para que crean en una palabra profética fantasiosa que nunca tendrá cumplimiento y van a morir desilusionados porque nunca se va a cumplir, porque Dios no la habló y Dios no es responsable de cumplir palabra que no salió de su boca. La palabra que no vuelve vacía es la que salió de la boca de Dios y de la boca de los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Lea Jeremías, se lo voy a leer, capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Tome nota. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy enseñando. Dice Jeremías 14, 13, 14 y 15. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí que los profetas les dicen, mire, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Versículo 15. Mira lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Mira lo que dice el Señor, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Que se agarren los pantalones, porque lo que le viene es vara de hierro sobre sus lomos. Por haber desviado a mucha gente, por haber ensuciado y haber prostituido uno de los ministerios más serios, como es el ministerio profético, con lo que no se juega. Gloria a Dios. También representan un peligro mortal para la iglesia de hoy.
siempre, pero sobre todo hoy, porque estamos cerrando la historia de la iglesia en la tierra. Representan un gran peligro mortal los falsos apóstoles. Y si hay falso es porque hay verdaderos apóstoles. Yo conozco estos, los falsos se honran a sí mismos. Por eso usted lo va a discernir. Aman el ser admirados y reconocidos por la gente. Muy distinto a los verdaderos apóstoles de Cristo. Pablo dijo, yo soy el último, yo soy el más pequeño, yo soy el primero de todos los pecadores. Dios, bendito sea el Señor para siempre, para siempre. Muchos de esos falsos apóstoles fueron llamados por el Señor genuinamente, pero por el amor al dinero se fueron desviando de la fe. Y hoy están encarcelados, están en una mazmorra de una mansión millonaria y están dentro de unos carros lujosos, pero vacíos del Señor. Que aclaro, no es malo vivir bien, no es malo tener un vehículo bueno de último modelo, no es malo eso. Eso puede ser bueno mientras tú mantengas tu integridad, mientras tú mantengas tu fidelidad a Dios, mientras no negocies los principios del Espíritu ni los principios tuyos. Eso te va a mantener seguro, aunque tú estés nadando en abundancias. Pues, ¿por qué? Porque Dios también tiene honra, tiene gloria, tiene prosperidad para la gente. En fin, su mensaje es mercantilista. Desde que comienza el culto hasta que lo termina, hasta que baja del púlpito, rumbo a un restaurante 5 estrellas, a comer caviar y a tomar bebidas incluso alcohólicas, carísimas, pero es basura. Estos, aunque ya no pueden tener eventos públicos, que es lo más tremendo con esta pandemia, siguen llamando a transferir sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos. Lo único que les interesa es eso. Ministros que no saben lo que es visitar una oveja perniquebrada, un enfermo, no les interesa. Son asalariados. Hay dos tipos de ministros, el que es asalariado y el que es llamado. El que es llamado se mueve, no se mueve por el dinero, no es el centro, no es la motivación de su ministerio, es el llamado, es el amor a Dios, es el amor a las almas. A esta gente le espera la paila del infierno. Los verdaderos apóstoles no andan pregonando por ahí que lo son. Es el Espíritu Santo quien los presenta al mundo con señales, con prodigios sobrenaturales que no se pueden imitar. El verdadero apóstol es conocido por las señales, que no son las señales del verdadero apóstol, no son la marca de su ropa, ni Christian Dior, ni Versace, ni la fragancia francesa de su perfume. Son las marcas de Cristo en su cuerpo. El Señor me dijo un día, así como yo en la tierra me marcaron el cuerpo, y todavía en el cielo tengo las marcas de los clavos, de la cruz, de los látigos. Así la iglesia, que es mi cuerpo, tiene que tener mis marcas. Pero hoy no se predica eso. Hoy se predica un evangelio sin cruz, sin testimonio, sin ayuno, sin oración, sin pagar un precio. Hoy se predica un evangelio de un Dios de catálogo, como Amway. Dame esto, dame aquello. No es ese el evangelio de Cristo. El verdadero apóstol es un apasionado por la obra de Jesucristo. Funda iglesia, forma ministros, como lo hizo Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Pablo era un apóstol, fundador de iglesia, y nunca fue carga para nadie.
Él hacía carpas y vivía de eso. Dice, perdonadme el agravio, los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, las maravillas y prodigios de que en ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Eso es lo que él quiso decir. Perdónenme si los ofendí, pero solo en una cosa han sido ustedes menos que las otras iglesias, en que yo no fui una carga para ustedes. Aleluya. También dice que vendrán, con esto concluyo, hermano, que vendrán falsos cristos. Jesús advirtió esto, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25. Yo os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Óigame, estos falsos cristos que han aparecido y siguen apareciendo van a diseminar el error y las doctrinas de demonios. Su característica principal es que tratarán de opacar a Dios, tratarán de tergiversar, no que la van a tratar, lo van a hacer tergiversar la palabra de Dios, se querrán sentar en el trono de Dios acá en la tierra. Muchos de estos falsos cristos salieron de las mismas iglesias del Señor, como en el caso de ese hombre que acabo de nombrar, José Luis de Jesús, que se llamó José Luis de Jesús Miranda, que él dijo que él era Jesucristo hombre, y se hacía adorar, y le decían Abba Padre, y le decían el Padre nuestro, y el Dios eterno, y el Padre excelso. Todas esas cosas le decían a este blasfemo que estaba y se murió con cáncer. Esto lo hemos visto con esa mujer, Juana García Peraza, la fundadora de los Mitas, y entre muchos más. Me faltaría tiempo para hablar de todos, o por lo menos de los que yo puedo hablar, porque no me alcanzaría el tiempo. Nos amaneceríamos hasta mañana. En Siberia hay un tipo allá en Rusia, se llama Sergei Torov. Él dice que es Jesús reencarnado. Óigame bien, ahorita está allí en Rusia. Y él fundó una iglesia que se llama la Iglesia del Último Testamento. Y tiene miles de seguidores ahí con él, en Rusia. Y en otras partes del mundo también. En Brasil hay un tipo llamado que se ha autoproclamado Cristo. Se llama Álvaro Teis. Es otro que se proclama como la reencarnación de Jesús. Se proclamó en el año 1979. Y fundó un movimiento llamado la Orden Universal de la Santísima Trinidad. Oiga esto. Otros, y muchísimos son los que siguen a ese hombre. Y tiene sus seguidores, la mayoría que viven ahí en su orden son mujeres. Tiene un harén de mujeres, ese falso. Y me faltaría tiempo, hermano, para hablar de Jim Jones, para hablar de Albert White, para hablar de David Koresh, entre otros. Estos falsos llevaron inclusive a muchos de sus seguidores a cometer suicidio colectivo. Se suicidaron. Los seguidores de Jim Jones en Guyana. Él compró un terreno en Guyana y fundó lo que él llamó Jonestown, o el pueblo de John, porque él se llamaba Jim Jones, y ahí murieron mucha gente, se suicidaron.
Applewhite, el de la Puerta del Cielo, murieron envenenados con arsénico. Hermano, es una locura las cosas que están pasando en el mundo. Hay una mujer en Corea del Sur que la llaman la diosa madre, y hasta actrices, gente famosa de Hollywood han ido allá. Yo oí una mujer diciendo, le toqué la mano, y tocarle la mano a ella es tocarle la mano a Dios. No estoy hablando de tontos, no estoy hablando de gente iletrada, son gente famosa, son gente que conocen lo que es el brillo de la fama. Y la mentira los ha deslumbrado a ellos. Óigame esto, estos falsos están en el infierno con sus seguidores, pero se siguen levantando, más falsos todavía. Qué lástima que ellos no pudieron reconocer la grandeza de un Dios vivo, el poder de la sangre de Jesús, que no pudieron andar en los caminos rectos del Señor a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Qué lindo es caminar con el Señor, qué lindo es caminar, y van a venir momentos duros en la vida de los que predicamos la verdad, de los que vivimos para Cristo. Un día Dios me dijo, y estaba pasando una prueba terrible, yo no recuerdo en qué nación estaba yo, y el Señor me dijo, mi siervo, recuerda, yo te di la palabra profética en el mejor momento de tu vida, para que cuando vinieran los peores momentos de tu vida, los recordaras, te los recordaras a ti, me lo recordaras a mí, y se lo recordaras al diablo. Somos portadores de una palabra profética, y muchas veces lo único que nos mantiene vivos es la palabra profética que un día Dios nos dio. Lo único que nos sostiene como una tabla de salvación en medio de un océano de aflicciones, en momentos de paupentividad y de crisis, es esa palabra que un día Dios nos habló. Ustedes lo saben, hace 4 años yo morí, me dio un infarto y me partió el corazón. Y yo iba caminando. Yo recuerdo, yo iba por un camino y vi un personaje envuelto en luz. Y me dijo, mi siervo, me levantó la mano y me dijo, devuélvete, te devuelvo la vida y un corazón nuevo para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. Anuncia que el rapto está a la puerta. Anuncia que a muchos lo va a sorprender la muerte, como te sorprendió a ti. Y el que no esté en santidad se va al infierno. Anúnciale eso. Yo iba a predicar una campaña. Yo venía de Centroamérica. De Centroamérica volé a Colombia. Busqué el vehículo que lo teníamos allá. Y cuando llegamos, yo iba a predicar un día de campaña. En el camino me dio el infarto y morí en la camilla del hospital. Y hoy yo estoy vivo. Cada segundo que vivo es un segundo que pesa toneladas en mi conciencia. Si yo lo desperdicio, predico de día, predico de noche, de madrugada, me paro, mando mensajes por las redes sociales, voy al Facebook, mando al YouTube, pero hay que bombardear el mundo con la palabra de Dios. Shamaka, Sharamakansiaka. Alabanza hacia el Señor. Jehová suba, la suba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lástima que la gente se va de este mundo y hay multitud de gente sepultada ahí en los cementerios, están ahí en lápidas, están allí bajo tierra, que se fueron de esta tierra sin haber disfrutado del gozo del Señor, sin haber vivido para Cristo, sin poder caer a los pies del Rey de Reyes y del Señor de Señores y levantar la mano y decir, te amo, Jesús. Jesús. Una sonrisa de Jesús llena el universo de luz.
una mirada de Cristo llena los corazones de paz. Gloria a Dios. Y ese es José Luis de Jesús Miranda, que prometió que ellos serían transformados en cuerpos celestiales en cierta fecha. Él murió antes de cáncer. Y nunca fueron transformados, engañados. Ese pueblo, eso creciendo en gracia, quedaron en vergüenza. Quedaron avergonzados y ahora quedó en su lugar su segunda esposa, una mujer llamada Lisette, y se llama Cristo Lisette. Y dice que es la diosa madre porque era la esposa de José Luis de Jesús Miranda, que era Dios. Y que hizo ese hombre que se hizo llamar Jesucristo hombre. Estamos llenos de falsos. Si donde tú estás no hablan del rapto de la iglesia, Jesucristo no es el centro. Si en tu iglesia donde tú estás no exhortan el pecado, no hablan de santidad, el ministerio, el ministro no están en orden, no hay un testimonio de vida, corre de ahí, de ese cementerio. Órale a Dios y que te guíe Dios a otro lugar, porque te vas a quedar. Yo vi el rapto de la iglesia. Y vi como la gente corría a las congregaciones donde asistían y maldecían al pastor. Maldecían a los pastores y le decían: malditos, por culpa de ustedes nos quedamos. Porque no nos hablaron de esto. Porque nunca nos exhortaron, porque nunca nos hablaron de que el rapto era una realidad. Ustedes decían que esto eran cosas de fanáticos, pero nos quedamos, estamos aquí, estamos en la gran tribulación. Y yo vi la gente como se revolcaban en el suelo, como un dolor terrible. Y yo le decía: Señor, ¿y qué les pasa a ellos? ¿Qué les está sucediendo? ¿Por qué están gritando? Porque se retuercen de dolor. Y el Señor me miró y me dijo: mi siervo, dile al pueblo que ese dolor que sienten ellos allí, lo que se queden en la gran tribulación, es un dolor que nadie ha experimentado en la vida. Ni el que perdió un hijo, ni el que perdió la madre, ni el que perdió el ser más querido ha experimentado jamás este dolor. Este es un dolor que mi Padre tiene reservado para derramarlo sobre aquellos que pisotearon mi sangre, que negaron mi nombre, que torcieron mi palabra, que amaron al hombre, que consideraron al hombre más importante que a mí, que amaron a su familia, a sus hijos, su dinero, su fama, su trofeo, su carro, su casa, más que a mí. Dile eso. Te envío con esa encomienda. Hace 4 años que Dios me devolvió a la vida. No tengo nada que perder. Ya yo morí. Nadie puede matar al que ya murió. Estoy solamente esperando el momento de que suene la trompeta. O si me voy antes, no lo sé. Pero yo quiero regresar a ese lugar de donde me dijeron que regresara a la tierra. Yo quiero volver a ese lugar. Yo no quiero este contexto material, pero mientras esté en la tierra quiero ser un instrumento de Dios en las manos de Él. Pero yo quiero regresar allí, desde donde me devolvieron. Yo quiero regresar. Nos espera el cielo. El cielo es real. Camina con Dios. Yo no sé hasta cuándo volveré a conectarme con ustedes, hermanos. Estamos en una batalla fuerte. Estamos en una batalla muy dura. Estamos luchando con instrumentos del diablo, vudú. Aquí hay vudú, para adelante, terrible. Estamos moviéndonos contra fuerza del diablo aquí. Pero Dios está con nosotros. Vamos a orar. Ahí donde estás, tú que me estás oyendo. Si estás mal, arréglate con Dios allí. Él te perdona. Sé sincero, reconoce, apártate.
Salva tu vida, escapa, porque el rapto está a la puerta. Si no conoces al Señor, arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor. Si te descarriaste, reconcíliate, porque el Señor está a la puerta. Viene por un pueblo puro, santo. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, porque sé que nos has alertado, porque tú estás con nosotros, Padre mío. Tú eres la verdad absoluta, inquebrantable, incuestionable. Y la verdad es la que nos ha hecho libres. Manténnos libres. Padre, encadenamos todo espíritu de error, espíritu del anticristo, del falso profeta, espíritu del diablo, de engaño, falsa doctrina, doctrina de demonios. Las quebrantamos por el poder de la palabra. Señor, tú estás en nosotros. Y mientras tú camines con nosotros y nosotros contigo, Padre mío, no hay diablo, no hay puerta de infierno que nos resista. Retrocederán en el nombre de Jesús. Padre, yo pido por aquel que se descarrió, aquel que está débil, aquel que está haciendo cosas malas y está entendiendo que este mensaje es para él, es para mí, es para los que son de Cristo. Padre, sálvalo, rompe las cadenas, todo lo que le oprime, todo lo que le encarcela, todo lo que le quita la libertad, todo lo que le priva de buscarte en espíritu y en verdad, lo quebranto. Satán, suelta a mis hermanos, suelta esas almas, suelta esa vida, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra te quebrantamos en el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesús. Sal ahora, espíritu de brujería, de hechicería, de vicio, de pecado, de adulterio, de fornicación, de lujuria, de concupiscencia, fuera por el poder de la palabra. Espíritus de error, espíritus de engaño, salgan de los altares por el poder de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, todos los que están enfermos, cualquiera sea su enfermedad, el Dios que me sanó el corazón me dio uno nuevo, te da uno nuevo a ti, te pone riñones nuevos, te echa el cáncer fuera por la palabra. Todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad sea quebrantada por las llagas de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Bueno, será hasta la próxima. Nos veamos nuevamente. Dios está con nosotros. Cuídese. El rapto está a la puerta. No hay tiempo que perder. Shalom.